Muy buenos días, tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con la serie El Sermón del Monte. Hermanos, el Sermón del Monte, hemos entrado en una sección que tiene que ver con la oración. La semana pasada comenzamos la introducción y dijimos que si queremos resumir en una sola palabra lo que es la oración, es comunión. Comunión no solamente es compañerismo, no solamente es interacción con alguien. Comunión implica una vida compartida, ¿no? La palabra comunicar significa hacer partícipe a alguien de lo que tenemos en nuestro interior. Y de esa misma manera debemos nosotros de hacer partícipe a Dios de nuestra vida. Eso es comunión, ¿no? Partimos de la imagen y la ilustración de un matrimonio, donde en la esfera matrimonial debe de haber se comparte información, se comparte sentimiento y de alguna manera externamos lo que hay en nuestro interior y lo exteriorizamos a la persona que está a nuestro lado. Pues de esa misma manera, hermanos, así como se comparte tiempos buenos, tiempos difíciles en la vida matrimonial, también se debe compartir con el Señor nuestra vida. No lo hacemos partícipe en cada momento. Estás en tu trabajo y no dejas de pensar, ¿no?, en una situación y ahí lo estás encomendando a Dios y estás constantemente nutriendo esa relación. Ahora, fíjense lo que acabo de decir, estamos nutriendo una relación. Miren, si hay una manera en la que nosotros pudiéramos ver la bondad de Dios para con nosotros, es la oración. ¿Por qué razón? Porque Dios no es un creador que hizo a sus criaturas y se aisló de ellas, se olvidó de ellas, sino que Dios nos creó, nos formó y no solamente nos hizo, sino que también se ocupó en que nosotros como criaturas tuviéramos comunión con Él como Padre. Entonces, mira nada más la paternidad de Dios, donde Él nos da la oración para que nosotros podamos platicar con Él. O sea que Dios no es un padre desconsiderado para con nosotros. Dios no es un padre que dice, no, pues tú arréglatelas como tú puedas. No, Dios siempre está atento a cualquier necesidad nuestra. Y es ahí donde veíamos precisamente que Dios sabe qué tanto peso poner en nosotros, ¿no? Hay una relación entre la soberanía de Dios y también la oración. Porque si nosotros entendemos que Dios es soberano, entonces no debemos de preocuparnos por lo que nos está atravesando, por lo que estamos atravesando. Ahora, esto no quiere decir que seamos insensibles. Pierdes tu trabajo, pues obviamente hay una preocupación. ¿Por qué? Porque es una estabilidad, ¿no? El sustento de la familia. Pierdes la salud y obviamente es un momento de angustia. Pero debe traer tranquilidad a nuestras vidas, que al final la última palabra la tiene Dios. Y eso es entender la soberanía. Que si se van nuestros hijos, no quieren congregarse o llegan el día de mañana donde toman un camino distinto a lo que nosotros le hemos instruido, Dios es soberano, hermanos. Dios los va a traer. Siempre y cuando hay que orar por ellos. Y el día de hoy vamos a continuar con la oración. Quiero que abran su Biblia en Mateo 6, porque vamos a leer lo que estudiamos la semana pasada. Y este texto me va a introducir a la enseñanza del día de hoy. Mateo 6, verso 5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Vean, este texto nos habla de esa comunión que nosotros tenemos con Dios, esa intimidad. Y posteriormente dice, ora a tu Padre. Esto nos ayuda a entender que la oración va dirigida hacia Dios. Hermanos, si hay algo que de alguna manera nosotros no debemos de hacer, es orar como oraba el publicano, oraba consigo mismo. ¿Qué es una oración consigo mismo? Una oración que está centrada simplemente en lo que yo he hecho o un hermano ha hecho. Las oraciones van a Dios, no van a elogiar lo bueno que un hermano pudo haber hecho o lo bueno que pudo haber sido yo, ¿no? Esas oraciones de que, Señor, te doy gracias porque el hermano y aquí y allá y lo exaltas, hermanos, eso no es orar correctamente. Sobre todo si lo haces públicamente.
Porque la oración es hacia Dios, no es hacia la persona. Eso es orar para contigo mismo. Y aquí el texto nos muestra, ora a tu Padre. Hay hermanos que están ahí en la reunión y de repente llegó el hermano que no te cae bien y ¿qué dijiste? Ahorita es cuando. Y le avientas pedradas, ¿no? O sea, le hablas a Juanito para que escuche Pancho. Hermanos, no, la oración no es así. Es más, ni siquiera suben ese tipo de oraciones porque Dios está viendo la actitud con lo que lo estás haciendo. Fíjense nada más cómo hemos visto que la oración es hacia Dios, no es predicarle al hermano. Voy a aprovechar para, Señor, que los hombres de alguna manera amen a su esposa. Y sabes que está el hermano que tiene problemas y ahorita para que me escuche. No, o que la hermana, Señor, pues atienda al marido. Y tú sabes que está la hermanita y para que me escuche. No, así no debe de ser la oración. Si tú quieres realmente edificar ese matrimonio y tú sabes algo y se te ha confiado, ve y háblale directamente exhortando con la palabra de Dios, pero no tirando pedradas, no tirando de que ahorita es el momento, la ocasión y me va a escuchar. No, quitemos eso de nuestro corazón porque son oraciones que no suben a Dios. Nuestra oración va enfocada al Padre, en la intimidad. Y dice el verso 6 al final, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, vean, verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hermanos, no es el método que nosotros tengamos en la oración, ni la forma que va a traer de alguna manera respuesta a nuestra oración. Hay quienes dicen, si oras a las 3 de la mañana, ahí hay efectividad en la oración. Si oras de rodillas, hay efectividad en la oración. Hermanos, la reverencia y el respeto, sobre todo tener esa reverencia hacia Dios, es una actitud del corazón. No tiene nada que ver con lo externo. Hace mucho tiempo escuché un testimonio de un joven que era tiempo de ir a la oración, ¿no? Bueno, a la iglesia. Y su papá, pues, era servidor de la iglesia y de repente abre el cuarto y lo ve que el muchacho está acostado y le dice, todavía no te levantas, ya es tarde. Dice, papá, estoy orando. ¿Qué? Estoy orando. Que lo levanta las cobijas, lo toma del brazo y dice, de rodillas se ora. O sea, qué celo, ¿no? O sea, qué manera de pensar más perversa. En el sentido de que porque yo oro de tal manera, yo ayuno de tal manera, mi oración va a ser respondida. Tú puedes orar las horas que tú puedas orar, ¿no? Incluso ayunar los tiempos que tú puedas ayunar. Pues si no amas a tu hermano que está al lado tuyo, olvídate. ¿Por qué? Porque no sé si ya lo estudiamos ahí en Mateo 5, vean lo que dice Mateo 5:24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, que la Biblia nos muestra que mi relación con Dios va a depender de cómo estoy yo con mi hermano. Si tú estás mal con tu hermano, partiendo de cualquier esfera matrimonial, padre, hijo, laboral, aquí entre hermanos, olvídate. Dios no te va a escuchar. Un ejemplo, dice ahí Pedro, oye, si tú no estás bien con tu esposa y si tú no estás bien con tu esposo, olvídate, Dios no te va a escuchar. Hermanos, la Biblia es clara, no necesita interpretación eso. No os hagáis, no nos hagamos, nadie. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pensar que Dios me va a escuchar si yo estoy mal con alguien. No lo va a hacer. ¿Verdad? No lo va a hacer. Entonces, aquí en el verso 7 de Mateo 6 dice, llorando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Verso 8, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Hermanos, hay hermanos que dicen, ay, es que sufre, ¿no? Y digo, con todo respeto, no es de que no nos sintamos mal, pero déjame decirte algo. Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe por lo que estás atravesando. O sea, no actuemos como si Dios no está enterado de lo que está pasando. Miren, hay hermanos que dicen, pero es que de entre tantos hermanos, y todos esos hermanos son más santos que yo, Dios se va a ocupar de ellos y no de mí. El texto dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Dios nos conoce a cada uno de nosotros.
Dios no es humano en el sentido de que se ve limitado al tiempo y espacio. Dios, al ser Dios y ser divino, Él no está limitado al tiempo, por lo tanto, tiene la capacidad de observarnos a cada uno de nosotros y de atendernos a cada uno de nosotros. Y Él tiene notificación de todo lo que está sucediendo. No es de que va el ángel y le dice, Señor, ¿sabes lo que pasó con fulanito? ¿Cómo crees? ¿Y quién hizo algo? ¿Por qué lo permitieron? No, el Señor sabe todo lo que estás atravesando. Y eso nos debe de traer tranquilidad. Sabe que tu hijo no viene, sabe que tu esposo no viene, sabes que tiene problemas, Él sabe. Por lo tanto, esas cosas que están fuera de nuestro alcance, hay que dejárselas a Dios. ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué esa ansiedad y esa preocupación te está carcomiendo? Dios sabe lo que estás atravesando. Entonces descansa en Él. Y es parte de lo que vamos a ver. Pero miren, en el verso 9, el Señor dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Hermanos, aquí nuestro Señor nos está introduciendo a lo que es lo que conocemos como el Padre nuestro. Este texto lo podemos ver ubicado también en Lucas 11, verso 1, donde en Lucas 11, 1 encontramos también la oración del Padre nuestro. Pero déjenme decirles algo, son pasajes paralelos, pero no es el mismo evento. Esto quiere decir que nuestro Señor enseñó la oración del Padre nuestro en más de 2 ocasiones. O sea, no está hablando del mismo evento. Mateo 6 que estamos estudiando está dentro del contexto del Sermón del Monte, pero en Lucas 11:1 observen lo que está diciendo el texto. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, o sea, diferente a lo que vemos en Mateo, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hermanos, la oración es tan importante en la vida del creyente que la han comparado en nivel de importancia a la misma respiración. Hay quien la ha llamado la respiración del alma. La analogía que se da es en el sentido de que nosotros como seres humanos pudiéramos vivir por un tiempo sin alimento, incluso sin agua, pero solo podemos vivir unos pocos minutos sin oxígeno. Eso quiere decir que la respiración es tan crucial para la vida que se constituye en un símbolo de la vida misma. Por esa razón, el puritano inglés Thomas Watson dijo acerca de la oración que la oración es la respiración del alma. La respiración es al cuerpo lo que la oración es al alma. Por lo tanto, no podemos en absoluto sobrevivir sin ella. De hecho, Juan Calvino, hablando de la oración, se refirió a ella como el alma de la fe. Así como el cuerpo muere cuando el alma se va, la fe muere cuando la oración desaparece. Y es ahí donde nosotros vemos la importancia que debe de tener la oración en nuestras vidas. Lo más irónico es que como cristianos entendemos lo importante que es la oración. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en eso. Pero es sorprendente que oremos tan poco. Miren, en una reunión donde asistieron 17,000 cristianos en una conferencia hecha por una denominación de las más grandes, se hizo una encuesta. Y la pregunta de esa encuesta era acerca de cuánto tiempo oraban. De 17,000 cristianos salió que oraban menos de 5 minutos, en un promedio. Y en esa reunión había 2,000 pastores y se les hizo la misma pregunta. Y de esos pastores resultó que oraban menos de 7 minutos al día. Fíjate nada más. La oración se ha convertido, hermanos, en el deber más descuidado por el creyente. Al creyente se le olvida que Dios está atento a nuestras oraciones. Dios está atento. Fíjense, está tan atento que Él mismo nos muestra cómo debemos de dirigirnos hacia Él. Y Él mismo nos enseña en el Sermón del Monte que Él conoce nuestras necesidades. O sea, Dios no es ajeno a lo que estás atravesando en esta mañana. Si hay algo que te está angustiando, déjame decirte, en primer lugar, Dios está enterado. Y en segundo lugar, Él sabe cómo va a actuar y en qué momento lo va a hacer. Y en tercer lugar, nosotros sí necesitamos de todas formas orar.
Decirle, Señor, tú sabes que esto me está afligiendo. Tú sabes cómo me está angustiando esto que está ocurriendo en mi vida. Hermanos, Dios no es ajeno. Vean lo que dice el Salmo 34, verso 17. Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová oye. Fíjate, Jehová oye. Hermanos, sí, Él oye, Él escucha y nos libra de todas las angustias. Fíjate, nos libra de todas las angustias. Miren, desde la primera referencia que nosotros encontramos en la Biblia acerca de la oración, a partir de ahí, que es Génesis 4:26, todo el resto de la Biblia está plasmada la oración. Porque es algo importante para nosotros tener comunicación y contacto con nuestro Creador. Vean lo que dice Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjate, empezaron a invocar. Hubo esa oración, hubo esa comunicación con Dios. Desde ese momento en adelante, la Biblia está plasmada de la oración. ¿Por qué? Porque la oración sigue siendo fundamental incluso en el Nuevo Testamento y nos muestra que es indispensable para nosotros como criaturas, como cristianos. Miren, la devoción por la oración fue un patrón que fue congruente en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos a Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense nada más las actividades que se hacían dentro de la iglesia. ¿Qué actividades era? Comunión unos con otros. Es fundamental que nosotros como cristianos tengamos comunión. Yo te quiero preguntar, ¿con quién te juntas? Oye, vamos a empezar mal, vas a decir. No, pues es que mis compañeros son los del trabajo, son aquellas personas que pues no conocen a Dios, pero pues no son malas personas. ¿No? Y bueno, pues no está mal que tengas ese tipo de comunión o de relación, ¿no? Tampoco no es de que nos salgamos del mundo y cortemos nuestra relación, pero la pregunta es más enfocada a ¿qué tanta relación tienes con los de la iglesia? No, más que no me hablan. Bueno, ¿y por qué tú no has hablado? O sea, ¿por qué tú no tomas la iniciativa? ¿No? ¿Por qué nosotros mismos no somos, ¿cómo la palabra ahorita? Tener la voluntad propia para hacerlo, tener la iniciativa, ¿no? Para nosotros fomentar esa relación. De hecho, una de las enseñanzas de la serie de David los viernes fue esa, ¿no? De que el que quiere hacer amigos debe de ser amigo primero y empezar a tener esa iniciativa, comunicarnos unos a otros. Entonces, hermanos, la comunión unos con otros es fundamental entre nosotros. Y en segundo lugar, dice aquí, el partimiento del pan y las oraciones. Ellos, hermanos, vivían en torno a esto, en torno a la piedad, en torno a las cosas que iban a edificar nuestras vidas. Pablo fue una persona también de oración. Vean lo que dice primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. Primera a los Tesalonicenses 3:10. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Vean nada más la intencionalidad, esa era la palabra. Llama de una manera intencional. Y aquí la oración es intencional. Vean, 2 Timoteo 1:3. Segunda carta a Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al que sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de mis oraciones noche y día. Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pero fíjense, hay esa oración a favor de alguien, ¿no? Señor, te ruego por mi esposo, te ruego por mi esposa, te ruego por mis hijos. Pero déjame decirte algo, que esas oraciones no sean de queja, no sean de queja. O sea, Señor, tú ya sabes, estoy harto de este hombre, estoy harto de esta mujer. ¿Has orado por su corazón? ¿Has orado por la causa que está ocasionando eso? ¿No serás tú la causa? O sea, ¿no serás tú la causa misma y estás orando para que Dios cambie a esa persona cuando el que necesita ser cambiado eres tú? O sea, ¿no será esa la situación? Miren, hermanos, este lunes estuve en una reunión con las hermanas de las que están responsables del grupo de mujeres y hablábamos precisamente de eso. Hay hermanas que buscan que las circunstancias cambien.
porque piensan que cambiando las circunstancias van a solucionar sus problemas. Porque piensan que la raíz de sus problemas son las circunstancias y no se dan cuenta que Dios utiliza las circunstancias para mostrarnos que los que necesitamos cambiar somos nosotros. Eres tú, no es la circunstancia. No es la enfermedad que te está acechando. No es la esposa o el esposo o el hijo o el trabajador de tu compañía o el jefe de tu trabajo. No son ellos, somos nosotros. Y Dios está permitiendo todo eso para que veamos cómo todavía tenemos un corazón que no le falta mucho crecer espiritualmente, le falta mucho madurar. Somos nosotros. Entonces nuestras oraciones, hermanos, deben de estar girados. Señor, te ruego por él, te ruego por ella. Señor, tú sabes cómo actúa, tú sabes mi hijo cómo actúa, y mostrar esa misericordia, buscar al Señor a favor de alguien, pero con una buena actitud. Eso es lo que Dios espera. ¿Te imaginas? Estás pidiendo a Dios por alguien amargado en contra de él. ¿Cómo? Y Dios te dice, ¿de verdad quieres que cambie a él? Pues si lo quieres que lo cambie, pues es ahí donde quiero que tú veas que lo estoy usando a él para cambiarte a ti, ¿no? Y Dios utiliza así las cosas, ¿no? Miren cómo vamos a ejercitar la paciencia si no pone a uno del Team Horton que se tarde en atender. Realmente de los que estuve en la mañana, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Que reprobé la prueba, pero hermano, ¿cómo vamos a desarrollar el amor en nosotros si no ponemos a alguien, si Dios no pone a alguien que esfuerce, ¿no? Trabaje ese músculo de amar a esa persona? Es ahí donde necesitamos recordar que nada es más fundamental para la salud de nuestra fe cristiana que la oración. La oración es fundamental. Hermanos, la oración no es algo de lo que tú digas, pero es mejor ver un rato la película, o es mejor ver un rato el Netflix, hermanos, la oración nos va a ayudar en la vida espiritual, nos va a fortalecer. Vamos a establecer esa relación más íntima con Dios. Hagamos la prueba. Levántate a las 2 de la mañana a orar. Y vas a ver, ora. ¿En qué momento del día? No importa. Un momento en el que tú sepas que ese tiempo lo vas a dedicar a Dios. Y que así llueva, trueno, relampaguee, tú ya tienes una cita. ¿Por qué? Porque has acordado en tu corazón ese momento dedicarlo a Dios. Y vas a ver que es en ese momento en el que lo has dedicado donde vas a tener más ocupaciones. Van a salir más quehaceres, van a salir más compromisos, pero tú ya decidiste, tú quedaste con el Señor, dobla tus rodillas, ¿no? Busca al Señor, invoca el nombre de Dios. Miren, lo más irónico es que como cristianos, todos nosotros afirmamos y estamos 100% de acuerdo que es importante la oración, pero la pregunta es, ¿por qué no oramos? ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros damos para no orar? Miren, una de las razones más fundamentales o más recurrentes es que no tenemos tiempo. Está el hermano y dice, bueno, tú sabes, sí me gustaría orar, pero estoy demasiado ocupado. Déjenme decirles algo, el decir estoy demasiado ocupado es tan solo una excusa. Un débil intento de justificar nuestra falta de obediencia a la clara voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros debemos de orar. Hermanos, vamos a ver 2 ejemplos en la Biblia que nos muestran que pueden estar muy ocupados, pero a pesar de eso, ellos tomaron tiempo para orar. Ahora, si ellos eran hombres muy ocupados y tomaron tiempo para orar, podemos partir de ahí que lo que nosotros decimos acerca de la excusa tiempo es solamente una justificación para no hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Uno de ellos es Daniel. En Daniel capítulo 6, verso 10. Antes de dar lectura, ¿quién era Daniel? Miren, Daniel era un joven que fue llevado a Babilonia cautivo. Y que en Babilonia Dios lo favoreció y su vida pasó a servir a reyes de la nación. Imagínate, a reyes. No estamos hablando de Estados Unidos o de Rusia. Estamos hablando de imperios mundiales que marcaron dentro de la historia, ¿no? Como los babilonios, los persas. Daniel sirvió a esos grandes hombres de estos imperios. Tenía responsabilidades como un hombre de Estado.
sea, no tiene ahí que gerente de tal cosa, ¿no? Él es un jefe de Estado. Ahora, no quiero minimizar tu trabajo, ¿no? Pero quiero ser irónico. Nada más quiero ser irónico. Porque mucho, y que no, pues cada vez yo soy gerente y pues tengo tantas ocupaciones, ¿no? Y bueno, pues como gerencia, pues hay que ver nómina, hay que ver esto. Cálmate. Este hombre era jefe de Estado del imperio persa, del imperio babilónico. Imagínate, y dice así Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. O sea, no quiero enfocar la problemática que todos sabemos, por lo cual es el contexto de Daniel 6, sino que quiero enfocar es de que las veces que él oraba, y el texto dice como solía hacerlo. O sea, esa frase de solía hacerlo implica que era algo común en él. No porque había una persecución en contra de él y de sus amigos, lo empujó a orar, como muchos cristianos en la actualidad lo solemos hacer. Cuando viene la presión, viene la dificultad, vienen los problemas, es cuando invocamos el nombre de Dios. Y Daniel no. Daniel en un momento dado era su costumbre, esa relación con Dios, esa relación permanente con Dios es la que lo llevó a tener estabilidad en medio de la presión. Daniel hubiera dicho, híjole Señor, si tú cambiaras el entorno en el que estoy viviendo, yo tendría paz, yo estaría mejor. Déjenme decirles algo, no importa si el entorno no cambia, para nosotros como hijos de Dios, la paz de Dios la vamos a tener. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y nuestra esperanza está en Él. No somos como huérfanos. En ese sentido de que una persona huérfana, lamentablemente, pues ¿a quién acude, no? Nosotros estamos así como que a veces no tenemos esperanza, un padre, una mamá. Pero déjame decirte, la Biblia dice que aun cuando tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo Jehová te recogeré. O sea que no somos huérfanos. Y si no somos huérfanos, quiere decir que Dios tiene cuidado de nosotros. Y es por eso que Él le gusta que nosotros tengamos oración con Él, porque estamos nutriendo nuestra relación con nuestro Padre. Hermanos, la verdadera paternidad es la que tenemos nosotros con Él. Y es ahí donde Daniel lo llevó a estar estable, seguro, no importando la situación de que el emperador haya dicho tal cosa, él estaba seguro en Dios porque tenía una esperanza en Él. Y esa es la esperanza que nosotros debemos de tener, enfocar en Dios. Sí, Él ha visto tu aflicción, Él ha visto la situación difícil, Él ha visto cómo estás en un momento dado siendo afligido por lo que estás atravesando, pero Dios no es ajeno a lo que estás viviendo. Dios sabe. Entonces, otro ejemplo que quiero tomar es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Marcos capítulo 1, verso 32, lo encontramos, que dice así. Marcos 1:32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Observen los tiempos que menciona. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Observen, Jesús, cuando tú lees Marcos, hay quien dice que es como el periódico, en el sentido del periódico de la mañana, porque hay mucha acción. Acaba de dar un relato y después comienza diciendo, y enseguida. Escuchamos mucho y enseguida y después. O sea que si tú lo lees así de corrido, Marcos, terminas exhausto, porque siempre ves una acción.
Jesús nunca lo vemos distante o alejado, no haciendo nada, no. Le traían los enfermos, venía a toda la ciudad, se la agolpaba, ministraba a un buen número de personas y a pesar de que terminaba muy tarde, se levantaba muy temprano a orar. Fíjense, estamos hablando de Jesucristo, una persona que fue 100% hombre, que también tenía necesidad de dormir, tenía necesidad de comer, tenía necesidad lo mismo que nosotros. Ahora, observemos lo que dice Marcos 6:45. Marcos 6:45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dijeron, porque todos le veían y se turbaron. Y gritaron, al final del verso 49, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Pero observen, dice ahí en la cuarta vigilia, en el verso 48, la cuarta vigilia corresponde entre las 3 y las 6 de la mañana. Pensemos en lo siguiente, acaba de ministrar a un buen número de personas. Él no se fue a descansar, él no se fue a ver Netflix, él no se fue a ver el programa favorito. Él no dijo, ¿sabes qué? Ya trabajé todo el día, me merezco mi descanso. No, él tenía un propósito. Él estaba enfocado. Él iba a ser el salvador del mundo. Él no tenía tiempo para estarlo desgastando en cosas que no son pecaminosas en sí mismos, pero de alguna forma estaba comprometido. ¿Ustedes alguna vez a lo mejor han emprendido algo? Cuando tú emprendes algo, estás solo pensando en eso. Estás mirando esa idea de emprendimiento, esa emoción es la que genera en ti la energía, el ánimo para día y noche, si es necesario levantarte a tal hora. Si es necesario dormirte tarde y levantarte temprano. ¿Por qué? Porque estás apasionado de algo. Estás entrado con un emprendimiento que está causando en ti toda tu energía y está enfocando en ti todo el deseo de que salga para adelante. Fíjate nada más cómo sí podemos tener todo eso para las cosas de Dios, para las cosas terrenales, pero no para las cosas de Dios. Y eso era lo que tenía Jesús. Eso era lo que tenía Daniel. Eso era lo que tenían los hombres de la Biblia. Estaban enfocados. Sí vivían en esta tierra, pero estaban enfocados. No dejaron que nada de lo terrenal los desenfocara. Si es bueno buscar un sustento, si es bueno buscar una situación, pero nunca se comprometieron más de lo que su compromiso con Dios era. Esa era la diferencia. Más adelante, cuando estudiemos Mateo 6, vamos a darnos cuenta que hay dos maneras para que vengan las cosas de bien para una persona, o sea, las bendiciones. Hay dos maneras. Una, cuando el hombre las busca por sí mismo, y otra, cuando Dios te las da. Cuando el hombre las busca, al final termina insatisfecho. Pero cuando Dios las da, son las que satisfacen más. ¿Por qué? Porque vienen como añadidura después de haberlo buscado a Él. Pero ahí estás afanado, tratando de ser y tratando. Pues eso no te sale. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo invirtiendo las cosas. Pero pastor, yo no sé, gano tanto y no veo el dinero. Porque estás priorizando al revés. No lo estás haciendo correctamente. Tu afán es una ambición desmedida. Y ya no estás viendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque tu enfoque ya no es el correcto. Y es ahí donde nosotros vemos que Jesús estaba enfocado en algo. Miren, Jesús, en medio de tanto trabajo y tanta labor que hacía, siempre apartaba un tiempo para la oración. Jesús oraba con tanta pasión, con tanto denuedo, con tanto deseo de orar en medio de cualquier situación, que fue lo que impulsó a sus discípulos a aprender a orar. En Lucas 11 nosotros vemos que le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué no le dijeron, enséñanos a predicar? Enséñanos a levantar muertos. Enséñanos a echar fuera demonios. Enséñanos, no sé, a multiplicar los panes y los peces. Él le dijo, enséñanos a orar.
¿Te imaginas? La oración, hermanos, es un ministerio privado. ¿A qué me refiero con esto? Que no es un ministerio público y tal vez sea por eso que no sea tan atractivo para muchos cristianos. ¿Por qué? Porque no hay un elogio. ¡Ay, qué bien cantaste! ¡Ay, qué bien predicaste! ¡Ay, qué bien hiciste tal cosa! Oye, dejaste impecable el lugar donde estamos. No, nadie te ve en tu momento de oración porque es privado. La carne muchas veces busca más que el ser visto, que el lugar privado, la oración. Todos estamos aquí y ustedes están viendo ahí iba a decir lo bueno que enseño, no, ustedes, ustedes están viendo la enseñanza, pero detrás de eso hay una vida de oración. Realmente hay una vida de oración. Detrás de lo que estamos haciendo nosotros hay una vida de oración. Es ahí donde nadie ve. Y es ahí, hermano, lo que va a respaldar lo que estamos haciendo. Lo que va a traer ese enfoque correcto. ¿Por qué? Porque sabemos que necesitamos a Dios para lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cuántos no quisieran a lo mejor que vemos esos predicadores en las redes sociales y decir, ay, a mí me gustaría predicar como tal persona? O hablar tan elocuente como fulanito. O incluso tener la retórica cautivadora como aquel gran predicador. Mira cuántos views tiene. No, mira, y muchos, repito, no buscan ese ministerio privado. El hombre desea lo que ven sus ojos nada más. Porque la carne busca un reconocimiento, pero pocos buscan el deseo de orar como Jesús. Ahora, los discípulos de Jesús anhelaban orar como Él. Tal vez por la pasión y la entrega que Jesús manifestaba en la oración. Imagínate qué impresionante ha de haber sido ver a la segunda persona de la Trinidad teniendo comunión con la primera persona de la Trinidad. Eso nos muestra lo elemental de la oración, comunión entre un padre y un hijo. Y es esa misma comunión que Dios espera entre Él y nosotros. Tú podrías vivir mucho tiempo sin hablarle a tu ser querido, a la persona que más tú amas. ¿Tú podrías estar sin hablarle? ¿Y que vivieras en el mismo techo? O sea, sería imposible, ¿no? Estar así sin tener comunicación. Imagínate cómo sería entonces estar sin tener comunión con nuestro Padre. Esa es nuestra verdadera relación con nuestro Padre Celestial. Una comunión íntima. ¿No? Una relación, Jesús la tuvo. Eso nos muestra que nosotros somos dependientes de nuestro Creador. Ahora, ya dijimos que decir no oro porque estoy muy ocupado simplemente es una excusa. Pero realmente, hermanos, ¿cuáles son los motivos por los cuales no oramos? Miren, hay 3 motivos que voy a mencionar el día de hoy. Probablemente el primer digas, oye, pero ¿qué relación tiene? Miren, el primer motivo es por falta de humildad. Falta de humildad. Ahora, ¿qué tiene que ver la humildad con esto? Miren, el ser humano por naturaleza es muy independiente, pero la independencia no es un reflejo de madurez espiritual, ni tampoco que sea el camino hacia la madurez. La madurez espiritual está marcada por creer en lo que Jesús enseñó. De hecho, Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Se dice que la principal falta de oración es por falta de humildad, porque nosotros nos creemos autónomos. Pensamos que no lo necesitamos a Él para yo poder desarrollar mi vida diaria. Eso es orgullo, eso es altivez de corazón, eso es falta de humildad. Llegar a pensar que nosotros podemos hacer las cosas sin necesidad de que la mano de Dios esté detrás de eso. Es por eso que una de las cosas por las cuales no oramos es porque somos muy orgullosos. Pensamos que las cosas funcionan porque soy muy bueno. Pensamos que las cosas se dan porque no, pues yo soy pilas para lo que hago, ¿no? Y ahí es donde pensamos que podemos vivir una vida autónoma, independiente, no necesitamos a Dios. Oye, pues no, yo me preparé, yo estudié, conozco de esto, por lo tanto, todo lo que yo tengo ha sido el fruto de mi esfuerzo. Y sí, hermanos, hay un fruto que da el esfuerzo, pero está mal enfocado en quién, al final de cuentas, de dónde viene esa bendición. Lo atribuimos a nuestra capacidad intelectual o de manual en lo que hacemos, o lo atribuimos a Dios que nos dio esa gracia y esa capacidad para hacerlo. Entonces, vean, es falta de humildad, la falta de oración, porque si yo reconozco
que yo necesito a Dios para lo que voy a hacer en mi semana, entonces esa necesidad me va a llevar a orar. Señor, yo no puedo esta semana ser un padre amoroso si tú no me das la gracia para hacerlo. Señor, yo no puedo esta semana responder bien a mi esposo, vivir en armonía con él si tú no me das la gracia. Señor, yo no puedo amar a mi esposa si tú no me das la gracia. Señor, este trabajo, tú sabes que probablemente para mí sea fácil hacerlo, pero si tú no me das la gracia, Señor, aún ahí todo sería en vano. O sea, es esa necesidad de Dios. Y no considerar a Dios en nuestras acciones es llegar a pensar una actitud orgullosa, ¿no? Falta de humildad. Vean lo que dice Primera de Pedro 5, del 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿En qué contexto? En la oración, echando toda tu ansiedad sobre Él. Hermanos, ¿qué es lo que te está afligiendo? Conforme vayamos avanzando Mateo 6, vamos a llegar a ese tema de la ansiedad, de la preocupación, ¿no? Del estrés. ¿Qué es lo que te está mortificando? Hermanos, nosotros, como ahorita decía al inicio, pues somos humanos, es normal tener cierto temor, tener ciertas situaciones emocionales, porque Dios nos hizo así y reaccionamos ante las circunstancias, pero ya no es normal permanecer en ese estado, sobre todo si somos creyentes, porque como vengo de explicar, nosotros sí tenemos a alguien que tiene cuidado de nosotros. Y Dios apunta a un estado permanente en el creyente, así de ansiedad, a falta de fe. Hombres de poca fe, ¿no? Muchas veces lo que más le reprochó el Señor a sus discípulos fue eso, hombres de poca fe. O sea, no es que no tuvieran fe, tenían fe, pero una fe pequeña, no había una fe madura en el Señor. O sea, hombres de poca fe. Imagínate, el Señor estaba ahí con ellos. Ellos habían visto milagros de Dios y aún así no tenían una fe madura, una fe consistente en el Señor. Entonces, nosotros como creyentes no podemos tener un estado así en angustia porque hacemos quedar mal a Dios. Como el ejemplo que vimos la última vez, ¿no? De un hijo que le está pidiendo alimento a su papá, ya son las 6 de la tarde y está en una reunión. Y todos escuchan que el niño le dice, oye papá, son las 6 de la tarde y no he desayunado. Todos van a pensar, oye, qué padre tan irresponsable. Pues así hacemos pasar a Dios como irresponsable cuando actuamos en esa ansiedad y en ese estrés, en esa preocupación después de 2, 3 meses. ¿Por qué? Porque es como si Dios no se ocupara de ti. Hacemos quedar mal. Dios está al tanto de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos movernos a enfocar a Dios. Les quiero llevar a un pasaje que se encuentra en el Salmo 42. Algunos de ustedes ya lo han escuchado, pero la gran mayoría no. Y ahorita viene como anillo al dedo. Vean, Salmo 42, verso 1. Salmo 42, verso 1. Para que veamos el enfoque en medio de la situación en quién debe de estar. Dice así, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aquí el salmista que vamos a empezar a leer es un salmista que tiene un problema. El problema es tan grave que él ha caído en un cuadro de ansiedad y de depresión, de estrés. No se nos menciona cuál es el problema, pero sí nos ilustra el estado anímico en el que se encontraba. Él se compara con un ciervo. Este ciervo es un ciervo que se encuentra en el desierto, que al ser perseguido por su depredador, emana de él un aroma que aun cuando puede estar a distancias de su depredador, no puede el depredador perder el rastro porque el aroma ubica a su presa, a este ciervo. Entonces el ciervo vive en un estrés porque su depredador está constantemente detrás de él. O sea, no estamos hablando de que se van a tomar un café o ¿sabes qué? Quiero platicar contigo, se lo quiere comer. O sea, la vida de este ciervo está en peligro. Y tanta es la ansiedad
que el ciervo, para poder librarse de su depredador, necesita entrar al agua. Porque al entrar al agua, deja de segregar ese aroma. Entonces puede ir y el depredador perder todo rastro. Entonces puede salvar su vida. Y el salmista nos muestra que está en ese mismo estado de ansiedad, donde su vida está corriendo peligro. Y es ahí de donde parte. Mira el verso 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mira el verso 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Observen, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Un cuadro depresivo. Lo primero que hace la depresión o un cuadro de estrés de este tipo de situación, pierdes el apetito, ¿no? Ya dejaste de desayunar, no te da hambre. El salmista estaba así. Tanta era la angustia y la situación que había perdido el deseo de comer. O sea, había perdido la responsabilidad que tenía sobre él mismo. Vean el estado en el que estaba. Sigamos leyendo el verso 5. Estando en ese estado donde dice que fueron sus lágrimas mi pan de día y de noche, o sea, andaba llorando, perdió el apetito, un cuadro depresivo, dice el verso 5, ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y esta palabra abates significa hundir, derribar, deprimir. La depresión es un estado anímico, es un bajo en tu estado anímico, ¿no? Es por eso es una depresión, ¿no? Porque viene entras en una etapa donde emocionalmente has caído, ¿no? Te encuentras así como que, híjole, afligido por las circunstancias que estás viviendo, y el salmista se encontraba así. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Fíjense, te turbas. Esta palabra turbar sí implica una gran conmoción que estaba dentro de él. Algo estaba provocando este cuadro en el salmista. Pero ¿cuál es la solución que el salmista nos da a este cuadro crítico emocional? Lo encontramos en el verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Cuando una persona entra en un estado emocional de decaimiento, de depresión, lo que hace es hablar, se escucha a él mismo. Ay, sí, ve el panorama gris, ve su situación difícil y empieza a hablarse, a escucharse, perdón, se escucha. Híjole, sí, no me van a salir los papeles, sí, me van a correr, sí, el diagnóstico va a ser negativo, sí, me van a terminar, mi hijo no sé qué va a pasar. O sea, se está hablando, se escucha. ¿Por qué? Porque el estado anímico empieza a escuchar y a ver la situación y solamente ve el panorama gris. Pero ¿qué hizo el salmista? El salmista no se escuchó, él se habló. Él dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Ahora, ¿por qué él tuvo esa dirección de hablarse a sí mismo? Porque su esperanza no estaba en las circunstancias. Él dijo, oye, ¿por qué estoy tan angustiado? ¿Por qué he dejado de comer? ¿Por qué mi alma está tan turbada? ¿Por qué te abates dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. La esperanza del salmista fue un enfoque correcto en medio de su situación. Él no miró la circunstancia, él miró al Dios que estaba sobre esa circunstancia y le habló a su alma. Oye, ¿acaso Dios no es poderoso para controlar todo esto? ¿Acaso Dios no es poderoso para traer a mi hijo? ¿Acaso Dios no es poderoso para dar el último resultado en mi diagnóstico? ¿Acaso Dios no es poderoso para proveerme aún cuando he perdido todo en el trabajo? Dios es el enfoque y Él es nuestra esperanza. Por lo tanto, hay que hablarnos a nuestra alma. Oye, ¿por qué te abates? Oye, levántate, báñate, maquíllate y vete a trabajar. Porque mira, un estado así, lo primero que ocasiona es perder toda responsabilidad. Nos tiramos al abandono. No queremos ir a trabajar, no queremos ser responsables en nuestras actividades diarias, no nos da ganas de cocinar. Y una de las cosas es de que la persona que está así, solamente él puede salir de ese estado. Esto es muy distinto a lo que los psicólogos enseñan. Porque la Biblia apunta a la restauración del alma. Tú eres responsable. La Biblia apunta a que el hombre es responsable de su estado. Si tú estás ahí es porque tú has decidido estar ahí.
Pero tú también, si enfocas en Dios realmente la situación, entonces tú vas a salir. Pero nadie puede meternos en tus zapatos y mirar por ti a Dios, orar por ti a Dios, venir a la iglesia por ti. Tú tienes que venir a la iglesia, tú te tienes que bañar, tú te tienes que levantar el día siguiente e ir a trabajar. ¿Por qué no vamos? Porque emocionalmente estamos seducidos. Emocionalmente no sentimos ganas y por lo tanto no hacemos, porque nos movemos emocionalmente. Hoy no quiero ir a la iglesia, hoy no quiero ir a trabajar, hoy no quiero, y todo es en el terreno emocional. Por eso el principio es no en algo emocional. Emocionalmente no quiero ir, emocionalmente no quiero ir a trabajar, no quiero seguir viviendo, emocionalmente no quiero. Pero no se trata de lo que yo sienta, se trata de lo que sé que es correcto. Y lo que es correcto es que yo soy responsable de mí, yo es correcto, tengo que ir a trabajar, tengo hijos que atender, tengo un marido que atender, tengo una esposa que atender, tengo una responsabilidad sobre mí mismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Enfocarme a Dios. Ese es el punto. Pero cuando te ves a ti mismo y pierdes de vista todo lo demás, te vas a hundir como Pedro. Y, hey, Señor, si eres tú, di que vaya a ti. Ven, Pedro. Y él se bajó bien confiado. Pero cuando empezó a ver las olas, se empezó a hundir. Señor, sálvame. Y el Señor estiró la mano y lo sacó de ahí. Pero ¿en qué momento se empezó a hundir? Cuando empezó a ver todo alrededor. Pensó que Dios no tenía el poder para sostenerlo caminando sobre el agua. Y es así, pasa lo mismo con nosotros. Miramos a nuestro alrededor y lo vemos como algo imposible para Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Entonces, ¿cuál es el enfoque del salmista? Mira el verso 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Me acordaré de ti. ¿Por qué? Porque Dios sigue teniendo esperanza, sigue siendo nuestra esperanza. Dios sigue estando ahí al lado nuestro. No nos ha abandonado. Él es nuestro Padre y Él está atento a nuestras oraciones. Clama el justo y Jehová los oye. Jehová está atento a nuestras oraciones. No tenemos porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal. Cambia el cocodrilo que tengo. Y el Señor dice, eres tú, soy yo. Señor, que esta enfermedad quítamela. No, esa enfermedad es la que estoy utilizando para atraerte a mí. Esa enfermedad, esa pérdida de trabajo es la que estoy utilizando para que sepas quién soy yo. Es en medio de las pruebas que Dios permite para revelarnos quién es Él. Y es ahí donde necesitamos. Por eso Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Por nada estéis afanosos. Mire, ciertamente cuando oramos, al terminar de orar, no quiere decir que tu problema ya se solucionó, ¿no? Oramos, pero aun cuando el problema no se ha solucionado, empezamos a experimentar la paz de Dios. Y esa es nuestra esperanza, de que esas cosas que no están a nuestro alcance, sí están al alcance de Él. Y Él tiene cuidado de ellas, porque Él no las ignora. Y esta humildad se expresa cuando echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros cuando estamos verdaderamente humillados delante de Dios. Ahí es cuando reconocemos nuestra necesidad de Él y vamos a orar. Vamos a orar, Señor, estoy aquí porque quiero nutrir mi relación y cuando en medio de una situación difícil venga, como en el caso de Daniel, voy a tener paz, porque yo sé en quién he confiado. El ser humano, hermanos, no fue creado para vivir separado de su Creador. Fuimos creados para vivir pegados a Él. Dice Juan 15, que no lo vamos a leer, la parábola de la vid y el pámpano, ¿no? O sea, separados de mí, nada podréis hacer. Y ahí estás tú en tus propios esfuerzos peleando y tratando de hacer. Y el Señor te dice, ¿ya te cansaste? No, bueno, pues síguele ahí. Oye, aquí estoy. No, bueno, síguele. O sea, vas bien ahí. A 2, 3 años vas a venir ya temprano a casa, ¿no? Porque nos acabamos.
Nos acabamos, hermanos. El estrés, la presión. Ya tienes que ir al doctor porque el corazón, tienes problemas de corazón. Señor, haz un milagro. No, pues el milagro es cambiarte. Y no más, ¿no? No me dejas trabajar en ti, ¿no? Y es ahí donde debemos de poner nuestra confianza en Dios. Es por eso que la segunda razón por la que no oramos es por falta de fe. Muchos cristianos no encuentran motivación al orar porque no han visto resultados cuando han orado. A menudo todo se reduce a nuestra duda en cuanto a si algo va a suceder cuando oramos. Pero si nosotros dijéramos que después de orar, 5 minutos después, todo va a empezar a cambiar y vamos a ver los resultados, hermanos, nos convertiríamos en guerreros de oración, porque estamos viendo los resultados. Pero miren, la vida cristiana no es por ver, es por fe. Hay cosas que a lo mejor no vamos a encontrar una respuesta o una solución temprana, pero al final, hermanos, Dios nos va a dar la fe para seguir avanzando en Él, porque no es lo que vemos, es lo que sabemos que Él está haciendo en nosotros, está trabajando en nosotros. Dice Santiago 1:6 que el que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, se requiere ¿qué? Fe. Ten fe en Dios. Miren, les voy a poner un ejemplo. Que yo les diga, hermanos, la próxima semana, porque han sido fieles y de verdad quiero felicitarlos, el viernes, algunos de ustedes como que hasta en la misma enseñanza del viernes me sentí no conmovido, sino conmocionado, se puede decir, de lo que estaba viendo. Hermanos, yo les digo, oye, parecía que era domingo el viernes, que era tan increíble que yo ya no podía si concentrarme aquí o no creer lo que estaba viendo. De verdad, hermanos, qué bueno que vean la necesidad que tenemos de Dios. Porque a veces que le decimos, ve a la iglesia, no, cuando tenga tiempo, como si hicieran, si el favor fuera hacia la iglesia. Hermanos, nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos, y este es el punto. Si yo les digo, hermanos, la próxima semana les voy a regalar un Lamborghini a cada uno. Los incrédulos también se van a condenar, ¿eh? No, tengan fe, hermanos. Ahora, ¿por qué dudan? Porque yo no tengo la capacidad para hacerlo, ¿no es cierto? Pero si alguien te dice con la capacidad para hacerlo, no dudarías. Pues déjame decirte algo, el que tiene la capacidad para responder a nuestras oraciones es aquel que nos dice, pide. ¿Por qué? Porque pide con fe, creyendo, pero no para tus deleites. Pide realmente en la voluntad de Dios, que vamos a ir viendo después, pero pide algo que realmente Dios va a responder en tu vida, en tu corazón. Quiero una casa, oye, ya tienes 3. No, pide algo que realmente Dios va a edificar en tu vida, ser como Cristo. No, que amemos lo que Él ama. Que yo ame a mi esposa como Cristo ama a su iglesia. Que mi esposa se somete como la iglesia obedece al Señor, ¿no? Eso no es algo, cuando digo eso a veces como que por el contexto cultural en el que estamos, del feminismo y todo eso, se piensa que la mujer es denigrada cuando sí dice eso, pero no. Porque en realidad es un sometimiento al Señor. Obedecemos al hombre, en este caso porque es una autoridad. Hermanos, la vida gira en torno, hay un orden en torno porque hay un orden jerárquico, una autoridad, y es ahí en cuestión de orden. Pero nosotros, si venimos a Dios, debemos de venir con fe, porque Él sí puede respaldar lo que Él está prometiendo. Y Él no va a darnos nada que Él no prometió, porque hay ciertas teologías donde dice, pon tu pie y donde pise tu pie Dios te lo va a dar. O pacta con Dios. No, Dios no va a respaldar lo que Él no dijo, pero Dios sí te va a dar un carácter como el de Él. La paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de una situación difícil. Miren la tercera razón, entonces, por la cual no oramos es por falta de obediencia. Primero, falta de humildad. Segundo, falta de fe.
Y en tercer lugar, falta de obediencia. Como creyentes, hermanos, se nos manda a orar. Dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración. Primera a los Tesalonicenses 4:17, orad sin cesar. Orad sin cesar. Y esto de orad sin cesar es precisamente lo que les decía al inicio. Es hacer partícipe a Dios en cada momento de tu vida. Vas al trabajo, ya no hay hijos en la casa, no está el esposo, estás haciendo el aseo, pero ahí estás en tu comunión con Dios, hablando con Él. ¿No? Ya cuélgale a la comadre, cuélgale al compadre, habla con Dios. ¿No? Miren, la oración debe de ser el constante patrón de nuestra vida. Así que a la luz de todo lo que hemos visto y siendo sinceros, si no estamos dedicados personalmente a la oración, estamos pecando. Porque es un mandato. Es algo que Dios instituyó, dejó para nutrir nuestra relación con Él. Estamos actuando de una manera orgullosa, pensando que podemos hacer nuestra vida sin la necesidad de su intervención. Y lo necesitamos. Cuando venimos aquí, oramos con los de alabanza, Señor, te necesitamos. No podemos hacer las cosas sin ti. Te pedimos por los hermanos que vienen, ¿no? Los hermanos de oración del sábado, oran por ustedes. Señor, oramos por los que van a estar aquí y se van a sentar en el lugar que están aquí. Señor, tú alcánzalos. Por aquellos familiares, hermanos que tienen problemas, por los matrimonios. O sea, venimos a orar por esas necesidades, ¿no? Y Dios, hermanos, déjenme decirles, Dios es el que nos va a guardar, el que te está guardando. Y si Dios nos guardó anteriormente y nos está guardando ahorita, tengamos la seguridad que nos va a seguir guardando, porque Él no cambia y su misericordia es para siempre. Cierra tus ojos ahí donde estás. En esta mañana, Padre, hemos venido delante de ti en oración. Venimos delante de ti en oración a reconocer que te necesitamos, oh Dios. Reconocer que muchas veces hemos actuado impíamente, pensando que podemos hacer las cosas autónomos, independientes de ti, sin considerarte en nuestros caminos. Hemos estado haciendo las cosas, Señor, vanamente. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies, Señor. Perdona nuestra negligencia, que nos ocupamos más en las cosas terrenales que en las cosas espirituales, que nos van a edificar, que nos van a bendecir, que nos van a nutrir. En esta mañana te rogamos que nos des un corazón, Señor, un corazón obediente a la oración. Un corazón, Señor, que busque constantemente esa comunión contigo, nutrir nuestra relación contigo. Señor, en esta mañana ponemos en tus manos nuestras vidas y te rogamos, Señor, que tú tengas cuidado de cada uno de los que estamos aquí, mi Dios. Sabemos que así lo es, así lo haces, porque tu palabra es clara, Señor. Tú conoces nuestras necesidades. Señor, tú que conoces por lo que estamos atravesando, tú que conoces la aflicción por la que cada uno de mis hermanos pudieran estar atravesando en esta mañana. Señor, trae esa paz a su corazón. Que ellos puedan depositar esa fe en ti, Señor. En que tú tienes el control de todas las cosas y tú sabes qué tanto cada uno de nosotros vamos a atravesar. Pero que en medio de esa situación tú nos vas a sostener, Señor. Queremos tener un enfoque no en las circunstancias. Queremos tener un enfoque en ti, Señor. Porque eres tú el único que nos da esperanza, nos da consuelo. Nos trae, Señor, a nuestras vidas
el deseo de seguir viviendo, el deseo de seguir avanzando. Señor, aun cuando muchos pudieran estar solos o muchos pudiéramos haber experimentado la falta de un amor de un Padre terrenal, ahora lo podemos experimentar en ti, Señor. En un Padre que ha tenido cuidado de nosotros en cada momento de nuestra vida. Un Padre que no está ajeno a nuestras necesidades y que nos ha dejado la oración para tener comunión contigo. Señor, no hay excusa para no orar. Lo que hay es un corazón orgulloso. Lo que hay es falta de fe y desobediencia. Pero el día de hoy, Señor, venimos en humildad reconociendo que te necesitamos. Que te necesitamos para la semana que está por comenzar y lo que nos falta de este día. Te necesitamos en nuestras actividades diarias. Te necesitamos para la armonía en el hogar, en el matrimonio, la relación con los hijos, en el trabajo, con los compañeros, en la salud. Te necesitamos, Señor. Padre, ayúdanos a que en medio de todas esas circunstancias, esa paz que solo tú puedes dar, Señor, esté en nuestro corazón. Nos encomendamos a tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén.